Enero de 1798. La primera vez que tuve el sueño fue una noche en la costa. Aquella brisa fría que me había rozado la cara antes de dormirme no podía ser una buena señal en un lugar tan cálido. Nadie pareció sorprenderse que me despertara gritando y empapado en sudor. Todos los que estaban allí sabían que de una forma u otra se iniciaba una pesadilla. El depósito oscuro y húmedo estaba lejos de casa. Me habían arrastrado hasta allí días atrás y al llegar me pegaron para que no protestara, pero se cuidaron de no lastimarme demasiado. Un blanco, el primero que vi en mi vida. Me inspeccionó como quien compra un animal. Miró mis dientes, mi altura, mi piel. Horas más tarde me subieron a un barco y poco después estábamos en movimiento hacia quién sabe dónde. Ese día, el de la partida, conocí el mar y me dio miedo. Los esclavos eran capturados lejos de los puertos esclavistas en África. A veces 500 kilómetros o inclusive hasta 1000 kilómetros en casos más extremos. ¿Cómo eran capturados los esclavos? A partir de guerras entre etnias, entre estados africanos al interior de Angola, de lo que es Angola, de lo que hoy es Mozambique, de lo que hoy es Nigeria. Diferentes etnias guerreaban, obtenían esclavos, fundamentalmente hombres, pero también mujeres, y los vendían a otros traficantes de esclavos, también africanos, en la costa. El primer país que va a practicar la trata de esclavos es precisamente Portugal. Aparte de las guerras, también se obtenían esclavos por tributos. Como un estado africano más grande obtenía como forma de tributo de otro esclavos. Asimismo también como forma de castigo se esclavizaba gente. Dentro de un mismo grupo, si alguien cometía un crimen, en lugar de matarlo, lo vendían a los traficantes de esclavos. En segundo lugar, va a comenzar a predominar el país europeo que predominó en el siglo XVII, que es Holanda, para ser luego reemplazado hacia fines del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII y XIX, Inglaterra, que es el país que más activamente llevó a cabo la trata. Febrero de 1798. La segunda vez que tuve el sueño fue en el viaje, en una de las largas noches que pasé en la bodega del barco. Al despertar, sentí la cadena en los pies cortándome la carne. Hacía frío y el olor era terrible. Recién después me di cuenta de que el hombre que estaba acostado junto a mí, a quien creía enfermo desde hacía varios días, estaba muerto y empezaba a descomponerse. El viaje es el que más hace impacto en lo que tiene que ver con la mortalidad de los esclavos. Por un lado, por la violencia, porque para producir esclavos se necesita violencia. Los traficantes de esclavos tenían que hacerle valer a los esclavos, sentir que su vida solamente valía la moneda, el dinero que se pagaba, y eso implicaba castigos ejemplarizantes. Y por otro lado, la mortalidad propia de las enfermedades, que esa es una fija de todo el tráfico. Otra de las cosas características era una enfermedad que ellos llamaban el banzo, que morían de tristeza. Entonces eso era lo que ellos entendían, porque era muy común que los mismos esclavos se suicidaran aguantando la respiración. Entonces, para alegrarlos, los llevaban a la cubierta, los hacían bailar, encadenados, etcétera, para que se les fuera esa enfermedad. Es decir, hay muchas enfermedades que sería largo explicar, la lepra, esto, aquello, pero enfermedades contagiosas que hacían que disminuyera la carga. Es así que tenemos una mortalidad para el caso del Río de la Plata general de un 10%. Pero ese 10% varía mucho. Por ejemplo, en 1803 hay un barco que sale de Mozambique con 300 esclavos y llega a Montevideo con 30 esclavos. Marzo de 1798. El sueño se volvió recurrente en las interminables noches de aquel interminable viaje. Noches o días
Imposible precisarlo en ese oscuro lugar suspendido en el tiempo. Vagos recuerdos acuden a mi memoria cuando trato de reconstruir aquellas largas horas, porque como le pasaba finalmente a casi todos, terminé por enfermarme. Volaba de fiebre, tiritaba en el suelo mojado de la bodega, pero trataba de que no se dieran cuenta porque suponía que si descubrían mi estado, me iban a tirar al mar, como vi que hacían con otros. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero finalmente de a poco y de manera inexplicable fui mejorando y pude volver a comer. Y entonces, cuando estaba casi recuperado del todo, el barco atracó. Habíamos llegado a destino. Junio de 1801. Nunca antes había vivido en un lugar tan grande, una ciudad. Mi dueño para ese entonces se llamaba Don Pedro Peralta. Era español y tenía una pulpería en una transitada calle del centro. Yo limpiaba o lo ayudaba a preparar comida para las muchas personas que pasaban por allí. Silencioso realizaba mis tareas y afinaba mi oído. El español me resultaba una lengua misteriosa y difícil, pero con el tiempo comencé a entenderlo. Para esa época mi dueño me puso un nombre. Aquel hombre que recuerdo pequeño y silencioso me enseñó un oficio, el de zapatero, y me regaló un nombre. Desde agosto de 1802 comencé a ser Agustín Peralta. Octubre de 1805. El sueño era el de siempre aquella tarde de primavera. Dormía la siesta en la parte de atrás del taller cuando me despertó un llanto lejano. Una mujer intentaba entre sollozos explicarle a su marido que el dueño de ambos había vendido a su pequeña hija sin decirles nada. La llevarían a Córdoba y seguramente no volverían a verla. ¿Qué es la libertad? ¿Qué era para mí en ese entonces ser libre? Un gran anhelo. La impotencia que recordaba en los cuerpos de esa mujer y de ese hombre que lloraban a su hija en la vereda de enfrente avivaron el fuego para desear con tanta fuerza algo que ni siquiera sabía bien qué significaba. La libertad. Aquel sueño que había tenido por primera vez en la costa y que desde entonces me acompañaba siempre, empezó a ser cada vez más frecuente hasta que llegué a tenerlo todas las noches. El cuarto en el que dormíamos todos los esclavos de Peralta daba al fondo de la casa. Me había despertado en la mitad de la noche por el sueño y no había podido volver a dormirme. Decidí salir a caminar un poco. Todos dormían y la casa estaba en silencio. Es por eso que me sobresaltó una sombra que me pareció ver a lo lejos, en el huerto. Me acerqué despacio, sigiloso, y entonces lo vi. Vi a mi amo, que cauteloso, enterraba algo debajo de un árbol de naranjas. Tiempo después supe que se trataba de armas. Don Peralta estaba nervioso para esa época. Se cumplían 2 años de la formación de la Junta de Gobierno y empezó a tener reuniones con otros españoles. Volvía serio y pensativo. Una mañana de ese año, en 1812, entraron soldados y lo apresaron. Acusación: conspiración contra el sistema. Julio de 1812. Mi amo se salvó de que lo ejecutaran, pero lo mandaron desterrado a Luján. El gobierno confiscó entonces muchos de sus bienes, entre ellos a sus esclavos. Entre sus pertenencias estaba yo. Así fui rescatado por el Estado y nuevamente el curso de mi vida volvió a cambiar. El Estado obligaba a amos de esclavos a venderle sus esclavos, o en el caso de los amos españoles directamente se los expropiaba, sin nada a cambio,
y esos soldados, esos esclavos pasaban a ser soldados de la patria. Esos esclavos no entran, los rescatan y entran como libertos. Liberto es una situación intermedia entre esclavo y libre. Es decir, entran con la condición de servir 5 años en los ejércitos de línea y entonces van a obtener la libertad. En general los esclavos querían ir porque los esclavos que entraban al ejército tenían la promesa de salir de él libres. Con lo cual a veces era mejor arriesgar la vida que tener una vida de esclavitud para siempre, ¿no? Entonces ahí hay una situación muy contradictoria. Ir a la guerra es un gran peligro, pero es un camino cierto a la libertad. Y a ocupar un lugar social y político que no tenían. En octubre de 1812 me destinaron al ejército. Algunos decían que después del servicio íbamos a salir libres. ¿Libres? A ver, ¿qué sentían o qué pensaban los negros de la revolución? La revolución para los negros fue una promesa de libertad, también incumplida a veces, pero movilizadora de nuevos comportamientos en la población afrodescendiente. Es una revolución de blancos. La revolución fue conducida por gente de la élite blanca, ¿no? Es decir, de todos modos no fue algo ajeno al resto de la sociedad. Por el contrario, toda la sociedad rioplatense se involucró fuertemente en la revolución. Las distintas clases sociales, los distintos colores, digamos, las distintas etnias que habitaban Argentina, lo que terminó siendo Argentina. En el caso de los negros, la revolución fue un cambio muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque les dio la esperanza de libertad, que después en muchos casos no se concretó. La revolución, que empezó en mayo de 1810, trajo muchas modificaciones importantes en la realidad de los que vivían en esa época, pero una de las que no cambió fue la esclavitud. Es decir, como los esclavos eran propiedad, se privilegió el derecho de propiedad y hasta la Constitución Nacional de 1853 y en Buenos Aires recién en 1860 no se liberó a los esclavos. Es una cosa bastante tardío. ¿Qué pensaban de la revolución? Seguramente no pensaban todos lo mismo. No se enfrentaron a la revolución en general, la apoyaron y con mucha fuerza y al gobierno revolucionario. Pero dentro de ese apoyo hubo evidentemente algunos grupos o algunos sujetos que empezaron a imaginar la idea de que podía haber habido una revolución que fuera distinta de la que fue. Que no triunfó, pero la posibilidad existía, o la imaginaron.